Bueno, bienvenidos a la feria, ¿sí? Antes que nada, ya que está el micrófono, quiero decir algo de parte. Yo soy una persona que viene de Buenos Aires y que recorro permanentemente todas las ferias del libro de todo el país. Las ferias del libro de cada ciudad, de cada pueblo, tienen un valor muy importante y tienen que reconocerlo de esa manera y tienen que hacerlas perdurar. ¿Sí? Los libros habitualmente no están a mano para todo el mundo. Y justamente en una feria del libro es donde pueden llegar a acceder a ellos. Además, cada feria del libro tiene también una personalidad. Esto significa que tiene la impronta de ese pueblo. La impronta quiere decir, chicos, la forma de ver las cosas de ese pueblo. Así que simplemente quería decirle esto, o sea, quiéranla y háganla crecer. Siempre es importante que tengan una feria de libros porque es un lugar de encuentro de ustedes con la cultura. Bueno, y ahora vamos a pasar un poquito. Ustedes están frente al stand de la única editorial en el país que produce libros en miniatura. ¿Sí? Este es un arte. Digo que es un arte porque en nuestros libros se vienen produciendo una parte maquinada y una parte manualmente. La parte maquinada, como está a la vista, es todo lo que es la parte de impresión. Pero todo el armado del libro siempre se produce a mano. Este es un arte que tiene más de 700 años. ¿Ustedes se imaginan que había libros en miniatura hace más allá de 700 años? Bueno. En Europa, incluso antes que existiese Gutenberg, antes del nacimiento de él, ya había libros en miniatura. Tenían un propósito, obviamente. No es que nacieron así porque, qué sé yo, como un huevo, ¿no? Que nació así. No, tienen un propósito concreto. En aquel entonces, toda la información importante pasaba por los libros en miniatura. En aquel entonces, incluso, estamos hablando de la Edad Media. ¿Conocen lo que es la Edad Media? ¿Conocen algunos de ustedes lo que es la Edad Media? Bueno, es una época muy oscura en la humanidad. Sobre todo ya estoy hablando de la Edad Media europea, ¿no? Muy oscura en algún aspecto, no en todos obviamente, pero en aquel entonces se prohibían libros, como acá pasó en la época de la represión. No se podía leer a Platón, por ejemplo, en esa época. Todo tenía que pasar por la iglesia. Y la iglesia en aquel entonces no es la misma iglesia que tenemos ahora, obviamente. Pero en aquel entonces se prohibían un montón de cosas. Todos los clásicos, Aristóteles, incluso, y eso que la iglesia se está apoyada, digamos, en la escolástica, lo que es todo lo que tiene que ver con Aristóteles, ¿no? Con el pensamiento aristoteliano. Pero en aquel entonces todo eso estaba todo prohibido. ¿Y qué pasaba? Para leer a Platón había que leerlo así, en forma escondida. Y esto tiene que ver con el nacimiento de los libros en miniatura. La información secreta se pasaba por los libros en miniatura. Era el chip de aquella época, ¿no? Ahora estamos en un chip así, pasa un montón de información. En ese chip, bueno, en aquel entonces los chips eran estos. Los libros en miniatura. Bueno, ese era el propósito. Pero volviendo un poco al presente, con el tiempo los libros en miniatura dejaron de tener ese propósito y pasaron a ser libros objeto. ¿Sí? Pasaron a ser algo que tiene que ver con el arte. Bueno, allí nació el arte del libro en miniatura. Que prontamente la gente empezó a adquirirlos para coleccionar.